Primera de Corintios 15 es el evangelio que tenemos que predicar en este tiempo de gracia. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4. Esto es, resumido, que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Ahora, pocos entienden esto. ¿En qué sentido digo pocos entienden esto? Que creen que cuando tienen que ir a predicar esto, porque este es el evangelio que corresponde a este tiempo de gracia, a este tiempo donde Dios está dispensando gracia. Este es el tiempo de la dispensación de la gracia. Y este es el evangelio, que corresponde a este tiempo de gracia. Creer que Cristo murió por tus pecados, creer que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Pocos entienden esto. No es solamente repetir esto, es entender, por ejemplo, ¿qué significa que Cristo murió por tus pecados? Significa que Él dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la sombra de lo que había de venir, dice Pablo en la carta a los Hebreos. Ese corderito que en el Antiguo Testamento Dios le había mandado a los israelitas que una vez por año debían sacrificar un cordero y que este cordero debía ser perfecto. ¿Qué significa que debía ser perfecto? O sea, la familia judía que iba a ofrecer ese cordero pascual tenía que fijarse que el cordero que le iba a ofrecer a Dios en sacrificio no podía tener defectos físicos, no podía tener una pata quebrada, no podía tener un ojo mocho, no podía tener ningún defecto, de modo que este cordero pascual debía ser seleccionado un tiempo antes de que llegue el momento de la Pascua, para que no se le escape nada y para que el sacrificio que esa familia judía iba a ofrecer en la Pascua pueda ser acepto delante de Dios. Cada familia del pueblo de Israel debía ofrecer un cordero pascual. Ese cordero pascual debía ser sin defecto. Como les dije recién, no podía tener una pata quebrada, no podía tener un ojo mocho, no podía tener ningún defecto físico. Ahora bien, pero todo eso era sombra de lo que se iba a cumplir en el sacrificio perfecto, que lo iba a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se debe entender. Cristo cumplió lo que había sido anunciado como sombra en el Antiguo Testamento. Cristo murió por tus pecados. ¿Qué más? Cuando se sacrificaba el cordero debía ser, se le hacía un corte al cordero, o sea, se lo degollaba con un corte perfecto, que no era un corte así nomás. Tenía que hacerlo el sumo sacerdote, que era el único que sabía hacerlo, ese corte. Se le hacía un corte al cordero para que el cordero no sufra dolor. Y absolutamente toda la sangre del cordero, o sea, el cordero debía ser vaciado de la sangre, y esa sangre iba a ser presentada dentro del templo de Jerusalén, en donde había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y esa sangre iba a ser puesta ahí, en el lugar santísimo, iba a ser ofrecida ahí. Bueno, esto mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el Cordero perfecto. El Cordero perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo se va a bautizar a las aguas del Jordán,
Juan el Bautista le dice a la multitud que estaba ahí presente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan también le dice a los que eran sus discípulos: bueno, ahora lo tienen que seguir a él, ya no más a mí, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, aquel que cumplió lo que ya se preanunciaba en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, también Él lo que ofrece es su sangre. Por esto es muy importante, la sangre de Cristo en nuestra salvación. Es clave en nuestra salvación la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy hay muchos ahí que andan predicando falsa doctrina, diciendo que la sangre del Cordero no tiene importancia. Esto es falso. Falso de todas falsedades. Deje de escuchar a esos que enseñan esas falsas doctrinas de que la sangre en nuestra redención no es importante, porque la misma Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entiéndase remisión, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso significa remisión. Y les decía, y nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz, Él fue vaciado de su sangre. El Señor derramó toda su sangre, fue vaciado de sangre. Por eso en el momento que el centurión tira la lanza para ver si realmente el Señor estaba muerto, antes de bajarlo de la cruz, le tira una lanza y dice que salió sangre y agua. ¿Usted sabe en qué momento en un ser humano empieza a salir agua? En el momento de que ese ser humano ya fue vaciado de toda la sangre, porque tenía que cumplirse tal cual como había sido en el Antiguo Testamento, donde al corderito se le hacía un corte y era totalmente vaciado de la sangre, toda la sangre, no le tenía que quedar sangre. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo no le quedó sangre en su cuerpo, por eso después salió la última sangre que le quedaba y después de eso empezó a salir agua. No sé si usted lo sabía, hoy lo está sabiendo. Toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él fue vaciado. Y después, y por eso también dice la Escritura que al momento que ocurrió esto, de que nuestro Señor fue vaciado de sangre y empezó a salir agua, al momento de eso dice que hubo un terremoto y dice que el velo del templo se rasgó. Eso significaba que el sacrificio había sido aceptado. Entonces, cuando decimos que Cristo murió por nuestros pecados, estamos diciendo eso, que nuestro Señor fue vaciado de su sangre y que al ser vaciado de su sangre, el sacrificio fue aceptado por Dios el Padre. Por eso se rasgó el velo del templo. El sacrificio fue aceptado. El Cordero era perfecto, porque nuestro Señor Jesucristo no pecó. Y esto lo está en la carta a los Hebreos. Dice que nuestro Señor Jesucristo ofreció un sacrificio porque Él también era sin pecado. Fue hecho semejante a nosotros como hombre, pero sin pecado, dice la carta a los Hebreos. Si el sacrificio de Cristo, y si Él no hubiese sido ese Cordero perfecto, ofrecido, que tomó semejanza de hombre y derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz, si el sacrificio no hubiese sido perfecto, el velo del templo no se hubiese rasgado. Se rasgó precisamente porque esa fue la señal que hizo que Dios Padre diga que el sacrificio había sido aceptado. Que la sangre de Cristo tiene poder ahora para que todo aquel
que crea que Cristo murió por sus pecados le pueda ser efectivamente otorgado el perdón de sus pecados, porque hay un sacrificio de Cristo, fue validado cuando se rasgó el templo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio que corresponde a este tiempo de gracia, y decimos, que está en 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, y decimos que Cristo murió por tus pecados, estamos diciendo esto, tenemos que creer esto, que Cristo fue vaciado su cuerpo de su sangre, y que su sangre fue aceptada porque el velo se rasgó, dice, y eso era señal de que el sacrificio, vuelvo a repetirlo esto era señal de Dios el Padre de que el sacrificio había sido aceptado, y ahora todo aquel que crea que Cristo murió por sus pecados, efectivamente les son perdonados sus pecados. Después dice que fue sepultado. ¿Qué significa esto? Que fue sepultado. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba 3 días. Y en ese tercer día Él resucitó entre los muertos. ¿Qué significa? La muerte, por causa de que Él no había cometido pecado. Escrito está que la muerte no lo pudo, el Sheol, o sea, el Hades, no lo pudo retener. Porque Él era un hombre sin pecado. Ustedes saben bien que las almas que van al Hades, es decir, al infierno, son las almas que han pecado. La muerte se los devora, pero Él nunca había cometido pecado. Por lo tanto, el Hades, el infierno, no lo pudo retener. Porque ese es un lugar pura y exclusivamente para gente que ha muerto hoy ya sí, sin Cristo. La gente que hoy se muere va directamente al infierno. La gente que muere sin Cristo. Porque también hoy hay mucha gente que muere en Cristo, y esta gente la que muere en Cristo, o sea, los que morimos en Cristo vamos a la presencia del Señor, pero los que mueren sin Cristo van al Hades, es decir, al infierno. Pero el Señor Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte, no pudo ser retenido. Por lo tanto, Él resucitó de los muertos, Él venció a la muerte. Por cuanto la muerte no lo pudo retener, porque era sin pecado, Él venció a la muerte. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos, y atención acá, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor venció al que tenía las llaves de la muerte y del Hades, es decir, a Satanás. Y ahora todo aquel que crea en Él, por esta resurrección en donde Él consiguió la victoria sobre Satanás y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, todo aquel que en Él crea ahora, en este Evangelio, de que Él murió por tus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos, por todo esto que te estoy contando en este video de hoy, es que todo aquel que hoy crea en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de la gracia, de 1 Corintios 15, versículos 1 a 4, el que crea con un corazón sincero y una mente sincera, hoy es salvo, simplemente por creerlo. ¿Por qué? Porque el justo tuvo que morir por los injustos. ¿Y cómo es esto que los justos tuvo que morir por los injustos? Para que a nosotros nos sea imputada, por medio de la fe, la vida perfecta de ese justo que fue nuestro Señor Jesucristo. Hay un episodio en la vida de Jesús cuando Él va al Jordán a bautizarse, volvemos a Juan el Bautista sale al encuentro para bautizarlo y le dice: Señor, soy yo el que necesita de vos, de ti, pero tú vienes a mí. Claro, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, pero nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado. ¿Por qué se fue a bautizar en agua si ese bautismo a Él no le correspondía? Justamente porque Él iba a tomar
como está escrito en la Escritura, esto de que el justo murió por los injustos para así poder llevarnos a Dios, dice la Escritura. Bueno, ahí está. Entonces, a las palabras que Juan el Bautista le dice al Señor, Señor, soy yo el que necesita de vos, pero tú vienes a mí. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Así debe ser, Juan, debemos hacer que se haga toda justicia. Y esta toda justicia era que el justo, que era nuestro Señor Jesucristo, debía morir por los injustos, que somos nosotros. ¿Para qué? Para así, mediante la fe en ese evangelio, de 1 Corintios 15, se nos pueda imputar, por medio de la fe, la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba sin pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente que nosotros somos justificados por Él, por la fe en el evangelio de Él. No somos justos, somos justificados. Es por esto, entonces, ya para ir terminando este video, esto es lo que vos tenés que saber cuando predicás el evangelio que pertenece a este tiempo. Salvación por fe, solo por fe, sin obras. Y este evangelio es que Cristo murió por tus pecados. Te lo expliqué, te lo acabo de explicar. Que fue sepultado, te lo expliqué también, por qué la muerte no lo pudo retener y por qué Él al tercer día resucitó entre los muertos. También te lo expliqué. Porque Él era perfecto, sin pecado. Y el infierno no lo pudo retener porque era sin pecado. Y el infierno es un lugar donde va la gente que muere sin Cristo. O sea, va la gente que muere en sus pecados. ¿Y por qué además es nuestro Señor Jesucristo el único camino de salvación? Precisamente por esto, porque todos los líderes de las demás religiones, todos eran pecadores, todos están en el infierno hoy. Mahoma, Buda, Confucio y todo líder de toda falsa religión que hoy te está dando, los papas están todos en el infierno. Los papas no son vicarios de Cristo, no existe eso. No existe el vicario de Cristo. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿cómo vienen a decir estos atorrantes de Roma que el Papa es el intermediario cuando está contradiciendo a la Escritura? La Escritura dice que solo Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto dice la Escritura. Y el cristiano verdadero tiene solamente por autoridad a la palabra de Dios. No hay otra autoridad en la vida de un cristiano que la palabra de Dios. El Papa no es vicario de Cristo. El pastor al que vos vas a tu iglesia evangélico no tiene autoridad espiritual sobre tu vida. No. El pastor a donde vos vas, vos tenés que escudriñar si lo que enseña desde el púlpito está correctamente trazado y coincide y concuerda con lo que dice la Escritura. Pero claro, hoy nos encontramos con un montón de gente que va a las iglesias evangélicas que ni ellos saben la Biblia. ¿Por qué? Porque creen ciegamente en todo lo que le dice un hombre desde el púlpito. Ellos no se... Hoy la gran mayoría de los que van o concurren a las iglesias evangélicas lamentablemente no conocen la Biblia, no conocen al Dios de las Escrituras, conocen a un Dios de alguien que les cuenta desde un púlpito y que los manipula y les roba el diezmo. Por eso están diezmando hoy, porque por ejemplo no conocen que el diezmo era solo para el pueblo de Israel. Entonces hoy la gente está en esa posición cómoda de creer que alguien le cuente desde un púlpito la Biblia. No, y la Biblia la tenés que estudiar vos para poder
tener el espíritu de los bereanos de Hechos 17:11 y así poder saber si el pastor que te está supuestamente enseñando predica conforme a lo que dice la Escritura. Pero claro, como te dije hoy la gran mayoría de los que van a la iglesia evangélica son muy pocos los que trazan y conocen bien la palabra de Dios. Son muy pocos. Y así es muy fácil. Por eso es tan fácil hoy engañar a la gente, porque la gente desconoce la Biblia, porque no estudia la Biblia, porque prefieren que se la cuenten antes de estudiarla ellos por ellos mismos. Por eso el engaño hoy crece tanto en las iglesias evangélicas. Por eso hoy las falsas doctrinas se multiplican en las iglesias evangélicas. Porque la gran mayoría de los evangélicos no conocen al Dios de las Escrituras. Es duro y triste decir esto. ¿Por qué? Porque ellos no estudian la Biblia. No dedican tiempo al estudio de las Escrituras. Prefieren que alguien los domingos vaya y se las cuente desde el púlpito. Y en realidad la gran mayoría de los pastores hoy son todos pastores inútiles porque manipulan las Escrituras para sacarle plata a la gente o para enseñarle falsas doctrinas, textos sacados de contexto que terminan siendo pretextos. Entonces, y volviendo al tema del principio, por esto es necesario que vos entiendas lo que significa predicar el evangelio verdadero que corresponde a este tiempo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Por eso es necesario que conozcas. Hoy yo te expliqué todo lo que significaba esto de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Te lo expliqué. Ahora vos ya sabés, cuando predicás el evangelio a alguien, ¿por qué Cristo murió? Es el único que Dios, el Padre, ha validado para que el hombre pueda ser salvo. Dios, el Padre, no ha validado a Mahoma. Dios, el Padre, no ha validado a Buda. Dios, el Padre, no ha validado a Confucio. No. El único que pagó el precio para salvar a las almas humanas y fue precio de sangre, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es el único que puede salvar a las almas de ir al infierno. Por eso el camino es angosto y no es ancho. Por eso el único evangelio que salva es el que 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Que Cristo murió por tus pecados. Cristo y solo Cristo murió por tus pecados. Porque Él pagó el precio y fue precio de sangre. Que fue sepultado y el infierno no lo pudo retener. Porque Él era sin pecado y el infierno es un lugar para gente que muere en sus pecados. Y que al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Por qué resucitó? Porque al ser sin pecado, el infierno no lo pudo retener y el Señor dice en Apocalipsis capítulo 1 que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que nunca cometió pecado estuvo en el infierno y le arrebató las llaves al que tenía las llaves de la muerte y del Hades, se las arrebató, que era Satanás. Satanás es un ser vencido que está destinado a ir al pozo del abismo, a ser arrojado él y los que se unieron a su revuelta en el principio de los tiempos, a ir al pozo del abismo y al lago de fuego, junto con todos aquellos que rechacen el evangelio de la gracia de este tiempo y mueran en sus pecados. Bueno, hoy lo vamos a dejar acá. Yo quería que hoy entiendan, profundizar un poquito más en este evangelio de 1 Corintios 15, para que puedan saber más
¿Qué es lo que están diciendo cuando dicen que Cristo murió por tu pecado, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos? Hoy quise fundamentarlo un poco más bíblicamente, para que se entienda, para que todo lo que hablemos, para que sepamos entender lo que hablamos cuando hablamos, y para que sepamos entender nosotros mismos lo que predicamos cuando predicamos a otros. Así que bueno, hoy lo vamos a dejar acá. Que tengas un feliz domingo y bueno, y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones.